Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a realizar un podcast, esta vez hablando sobre Eliot, las obras escogidas, crítica al crítico, y nuestro grupo está conformado por Fernando Marté, mi persona, Jimena León, Ian García y Milagros Saico. Para empezar, no sé si mi compañero Ian nos podría dar un poco de contexto sobre la lectura. Sí, claro. Como menciona Jimena, vamos a hablar acerca de un artículo que habla acerca de la crítica hacia la literatura. Para ello tenemos que empezar a comprender primero cuál es la definición de crítica acerca de la literatura. Y es que es un tema que hemos ido abordando por todo el semestre y que tiene mucha relevancia porque al final son los críticos quienes hacen validar una obra o de otro lado también pueden echarla a un costado. La labor de un crítico no se define simplemente en particularidades de decir que le gusta una obra e irse por la subjetividad, sino también aborda todo un aprendizaje respecto a la teoría de la literatura y también otros constructos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este podcast. Una idea esencial que maneja Eliot es su crítica sobre respecto a la labor que hacen las obras clásicas y cómo estas se representan como un paradigma en referencia a otras. Y bueno, al final vamos a terminar por discutir y dar una solución a esta problemática de si realmente una literatura tiene que ser concebida como literatura si está dentro de un canon o si no, o si también otro tipo de literaturas que no están dentro de esta construcción pueden ser validadas. No sé si Milagros quieres aportar algo al respecto. Bueno, como parte introductoria, tal vez viendo a Eliot con respecto a este artículo crítico crítico, principalmente he visto que aboga sobre cómo podría ser crítica siendo el crítico. Entonces, él analiza o trata de ver primero cómo es que él critica frente a dentro de la literatura como tal. Y principalmente indica que debería ser conocedor de esta para poder hacer esto de mejor manera. Entonces es una especie de autoevaluación de crítica a sí mismo. Y vamos a ver cómo él, a pesar de su trayectoria, que él mismo no lo considera como más de 40 años, va a ver, ¿no? Qué aspectos, qué elementos, inclusive de su vida personal, ha considerado para ver y analizar a profundidad, ¿no? Cómo es que se realiza la crítica al crítico y qué aspectos se deben considerar como tal para que este sea un crítico, que vamos a ver inclusive cómo los va a clasificar o tipificar, la evolución cronológica, ¿no? De su participación dentro de esta área y cómo es que él da ese espacio o él mismo crea ese espacio para poder formar, enriquecer su propia literatura, porque él también se considera un creador y gracias a esto es que él abre su espacio, ¿no? Siendo crítico, pero al mismo tiempo también generando o enriqueciendo su creación propia. Tal vez nos quieran comentar algo al respecto. Sí, y algo interesante también sobre lo que menciona sobre esta cronología y su labor como crítico, es que, bueno, él se ubica dentro de los críticos que son poetas, ya que Elio también fue poeta, y hace una observación en cuanto a la cronología de las críticas, ya que menciona que, por ejemplo, las críticas que hacía de joven son muy distintas a las que hace él a la edad que escribe las obras escogidas, que ya es un poco más avanzada, porque menciona que en la juventud, al poseer el sentimiento de tener la verdad del mundo, es una crítica un poco más agresiva, un poco más contestataria, mientras que cuando uno avanza tiende a tener una visión más amplia y ser un poco más humilde o controlar las afirmaciones que hace, ¿no? Y algo muy interesante es que menciona sobre cómo a veces las personas le preguntan sobre su concepto de la correlación objetiva, y bueno, la correlación objetiva es algo que introduce Eliot en sus trabajos más prontos, en los que menciona que en los textos el crítico tiene que ver entre líneas, ¿no? Porque, por ejemplo, el decir estar triste o que una afirmación es triste no está escrito tal cual en las obras, sino que uno tiene que implicarlo. Entonces es ahí donde entra esa correlación objetiva,
pero es un concepto que ella no utiliza cuando hace sus trabajos como la crítica del crítico, ¿no? Entonces quizá él plantea este cuestionamiento para poder evaluar a qué punto influye el momento en el que se publicó el artículo y el autor del artículo, ya que por más que sean la misma persona, no corresponden a una misma línea de pensamiento. Incluso menciona que si una persona escribió un texto cuando poseía cierta religión, quizá después su formación lo lleve a tener otra opinión al respecto, ¿no? Pero a ello no sé si tú pudieras comentar algo, Fernando. Yo creo que hay un conflicto ahí al momento de analizar a estos, bueno, a las obras y a los autores, ¿no? Un dilema acerca de tiempo y espacio, porque muchas veces, como se menciona, en un momento determinado, porque él se periodiza a sí mismo en tres momentos, ¿no? El primero que él se autodenomina como el egoísta, después termina esa etapa de egoísta y después como una etapa meramente solo de discursos y ponencias, ¿no? Él explica de que en esos tres momentos tenía distintos autores que influían en lo que él escribía como crítica, ¿no? En un principio estaba joven, él tenía más, por así decirlo, más confianza en lo que decía, porque no me veía tanto las palabras que explicaba como explicaste, pero en este momento, por alguna razón, su popularidad había alzado bastante. En la segunda etapa, por ejemplo, creo que es donde hace él una mayor cantidad y producción de estas críticas y de mayor calidad también, como él lo denomina. Y en la tercera etapa es donde este deja de cuestionarse, ¿no? Bueno, de cuestionarse más de lo que estaba pasando. Y yo creo que en estas tres diferentes etapas él ha evolucionado y ha cambiado, ¿no? Y siento que al momento de analizar a estos críticos, por ejemplo, hay que tener siempre en relevancia este tipo de contexto de tiempo y espacio. Es lo que opino. Sí, algo para aportar, Fernando, es que antes se tenía una perspectiva de que solamente ubicándolo en una cronología, un libro, era suficiente para catalogarlo y para comprender algo de manera somera, solamente guiándonos por perspectivas como la corriente, la técnica que seguían los autores. Pero a medida que pasaban los años, se entendía que esto no era suficiente, sino que era más importante comprender cómo se leían esos libros en su tiempo y cómo se leían después. Y es algo que ahora se discute más porque es muy diferente cuando nosotros leemos algo que ocurrió hace una década o hace un siglo, que estamos ahora, ¿no? Porque no estamos en ese tiempo y no comprendemos cómo era la realidad de ese entonces. Nos podemos guiar por la historia, pero siempre es bueno tener ese tipo de subjetividad al momento de leer una obra. Comprender el tiempo en el que se han producido y también comprender a la persona a la que estaba dirigida ese texto en ese entonces. Eh, Bueno, por tanto, también con respecto a los tipos quizá de críticos, pero antes me parece bastante interesante la primera parte, ¿no?, del artículo en la que mencionan acerca de qué sirve la crítica, ¿no? Y nos da a conocer esa parte instintiva de que se entendía por crítica o que ver las cosas negativas de algo, en este caso sería de una obra literaria, ¿no? Y nos dice que esto entonces sería como un cuestionamiento acerca de qué es lo que, pues, cuál sería la función, la naturaleza, la finalidad de la crítica como tal. Y nos dice que no, así no se trata, ¿no?, de enjuiciar y decir cuáles son los usos personales y que las personas se tengan que poner en esa posición y que también queden, ¿no?, de esta forma, sino que busca quizá elucidar de una forma más ligada a la creación para que estas personas puedan ver también esta opción de los gustos o de las formas de creación de estas personas. Nos habla acerca, por ejemplo, de los críticos profesionales y de los críticos, y tres tipos de críticos, ¿no? Pero vamos a poder, digamos, distinguirlos en dos. Uno, los profesionales, que son, por ejemplo, dentro de estos estarían los académicos, los filósofos que tienen que ver con esos aspectos moralistas, los teóricos, creo que ya lo mencioné, y los que, por ejemplo, también los que abogan, ¿no?, acerca de una literatura y que por supuesto también dicen que son los más odiados,
ejemplo podría ser, ¿no?, un crítico que, digamos, hay una literatura, una obra literaria que está abandonada por mucho tiempo, pero que esa persona, a modo de abogado, ¿no?, busca ver los encantos de esta obra para que las demás personas puedan conocerla y puedan rescatar y ver también este encanto, ¿no? Pero en sí Eliot se considera dentro de otro tipo que, como comentaba Jimena, ¿no?, él también era poeta y también recibió influencias de muchos otros autores para hacer esto, ¿no? Entonces, él nos indica que en base a la crítica y en base también a su producción poética, es que abre ese espacio para que él pueda hacer visible su propia producción, ¿no? Entonces, él ve esa forma más creativa de poder ampliar, ¿no?, esta senda de la poesía. Y como él nos indica, recibimos influencias de escritores metafísicos más que de otra índole, ¿no? Y pues también nos menciona acerca de la importancia que tiene que ver la generación, este espacio generacional de los escritores como tal, ¿no? Vemos la influencia de él y más sus preferencias con respecto a esto. Tal vez nos quieran contar. Sí, y más bien, profundizando más en lo de las preferencias, ella también menciona, ¿no?, que, por ejemplo, por más que haya estos acontecimientos de que si le preguntan de nuevo sobre una crítica ahora en sus años más avanzados, quizá tenga una opinión distinta, lo que sí perdura es, por ejemplo, los autores con los que uno se inspira, en especial en el caso de lo que mencionamos del literato que también es poeta y crítico, porque él menciona que, por ejemplo, con los poetas isabelinos, los dramaturgos isabelinos, todos los que estaban antes de Shakespeare y los más grandes, encontró inspiración e hizo trabajos que hasta el momento en el que escribe las obras escogidas, su crítica sigue siendo igual, ¿no? Ya que para él la ventaja de ser crítico y también poeta o literato es que el hecho de que uno se influencie permite que siempre sea fiel a esa opinión que tuvo sobre ese autor, ya que lo guarda con cierto fervor, ¿no? Y a esto también se le suma lo que habla sobre las modas, ¿no? Porque, bueno, Eliot es un poco más escéptico y dice que él, cuando hizo lo de los poetas isabelinos, por ejemplo, dice que él no tuvo mucha influencia en la tendencia, a pesar de que se empezó a estudiar a los predramaturgos gracias a él en esa época, pero dice que no tuvo tanta influencia porque él no considera que el crítico cree moda, sino que es su fervor por el autor lo que lo vuelve una crítica que sea vista por los demás, ¿no? Porque él menciona que antes de que él hiciera esos comentarios, ya habían otros autores que habían comentado al respecto, pero quizá de una forma más somera o más objetiva en el sentido de que no había esa emoción. Y a esto se suma el hecho de que Eliot considera que uno se influencia mucho por su propia creencia y sus sentimientos y su propia vida. Se asocia también a lo que decía Piglia sobre el crítico que es autobiográfico, ¿no? Que el crítico tiende a mostrar un poco de su vida conforme escribe la crítica. Es decir, que toda su perspectiva del mundo se ve reflejada también en lo que redacta, ¿no? No solamente es un texto estéril o objetivo que está carente de influencias propias. Y es por eso que también menciona sobre si es que nosotros sentimos desdén por un autor, es su influencia en la lectura que hacemos del libro y cómo todos los sentimientos hacia una obra son relevantes, pero al mismo tiempo se deben dejar de lado porque la labor del crítico es meramente técnica y tiene que ligarse a la literatura, no únicamente a la emoción, el desdén o el fanatismo. No sé si Fernando puede agregar algo ahí. Creo que justamente hablaba acerca de la parte en que él decía de que las mejores críticas que él había escrito en toda su vida era acerca de los que más le habían influenciado en su tendencia de cómo escribir. Pero también siento que eso se relaciona con otro tipo de pensamiento o algo que hacía Eliot en ese momento, ¿no? Bueno, que sigue haciendo, ¿no? Que él de alguna forma discriminaba, como dices, las tendencias, las modas, no se dejaba ya por ellas, ¿no? Siempre se refería a los clásicos, ¿no? Siento que de alguna u otra forma Eliot era, no sé si decirlo de esa forma, pero tenía una cierta línea, una tendencia que se desligaba de otras como las modas que existían, ¿no? Y de alguna u otra forma, la crítica que él hacía se construía justamente para eso, ¿no? Para decir qué es válido,
creo yo, qué es válido para seguir y qué es válido para no, ¿no? Sí, de hecho todo esto que estamos hablando se refiere tanto a la intertextualidad que existe entre los textos y, bueno, al final nada ahora surge de la nada o de una creación auténtica. Básicamente todo sigue una línea de creación que ya fue elaborada anteriormente. Y es que, bueno, ahora críticos de la contemporaneidad eh, abogan más acerca de esta temática, ¿no? De cuánto la cómo es que la intersexualidad en los textos puede llegar incluso a ser explícita o no tan explícita. Cómo podemos identificar marcas dentro de un texto y asociarlas a otros autores. Que de hecho es una temática que puede resultar más interesante para otro número en un futuro podcast. Se podría ver. Sí, considero que sí. No sé si Milagros quisieras comentarnos algo más antes de cerrar. Bueno, algo que quisiera rescatar también, ¿no? Acerca de lo que mencionó Elliot es con respecto a su fase inicial cuando él era joven, ¿no? Nos indica que muchas veces cuando se adentran dentro de este mundo de la crítica y con ese dogmatismo juvenil, pues lanzan dardos sin pensarlo mucho, ¿no? Entonces, algo de lo que él se arrepiente y nos dice, ¿no? Que es quizá de la arrogancia, de la arrogancia, de la que un joven está seguro, ¿no? De sí mismo y dice las cosas por así. Pero al mismo tiempo indica que ya con el tiempo se dan cuenta de algunas cosas y también se arrepiente de eso, pero siempre en consideración de las cosas que se dicen, ¿no? Porque él mismo incluso nos cuenta, ¿no? Acerca de que hubo una frase que lo estuvo persiguiendo por años, pero que actualmente, o sea, en su madurez ya no piensa de esa forma. Entonces, recalco o repito lo que dijo Jimena al inicio, ¿no? De que cambia, ¿no? Conforme pasan los tiempos, la forma de pensar, la forma de ver las cosas o algunas formas de pensar, pues cambian, dependiendo del tiempo, el espacio y esto, ¿no? Es importante. Por otro lado, también quizá resaltar, ¿no? Acerca de lo que nos dice, ¿no? Él nos dice que la influencia que él recibe y él lo considera como sus tutores es importante porque esto ayuda a que pueda fecundarse algo nuevo, nacer algo nuevo, ¿no? Pero también considera que la imitación no es algo que puede esterilizar, ¿no? Él dice que hay muchos escritores, por ejemplo, metafísicos, que le ayudan a que él pueda adentrarse más. A él le ayudaron en su momento, ¿no? En su generación, porque es lo que la población, la gente realizaba en ese tiempo y lo que él ayudó, ¿no? En sí a ver. Pero dice que hay clásicos que no te van a ayudar a fecundar ese espacio, sino que solamente lo mucho se va a poder conseguir imitar. Y claro, es el ejemplo, ¿no? Que nos dice el de Shakespeare. Y eso es. Claro. Para finalizar, justo para completar la última idea, él menciona pues de que él no puede generar o crear un gusto, una tendencia, ¿no? Él solo puede ayudar a que cierto grupo de personas, las personas se den cuenta de lo que ya existe, para guiarlos, por así decirlo, ¿no? Y en general es por eso que también despotica un poco sobre estos jueces o críticos que creen tener la última palabra. Bueno. Y bueno, ya para finalizar, creo que en general Crítica del Crítico se centra eso, ¿no? Sus observaciones y los errores que quizá cometió él a lo largo de su carrera de crítico. Él menciona que evidentemente su experiencia personal no se puede generalizar para todos los críticos, pero que sin embargo puede dar luces sobre cuál es la labor dentro de la literatura que tienen y cómo podríamos mejorar en ello, ¿no? Sin más que decir, creo que ese es el fin del podcast. Muchas gracias por la atención. Eso es todo. Gracias, chao.